El gobierno se convirtió en un trader, se va a convertir bajo esta propuesta en un trader de petróleo, ¿no? Y teniendo el monopolio en la operación en el presar, ¿no? Este es un debate que está sobre la mesa, es un cambio importante en términos económicos, pero también es un cambio importante en términos políticos, porque esto da un poder a Petrobras de manejar su cadena de suministros, y ahí entre nosotros, esto es una fuente de corrupción realmente importante, ¿no? Y corrupción empresarial y corrupción política para financiación de los partidos, que es un tema que es un parteaguas importante, ¿no? Y el gobierno ha hecho hincapié en esto, ¿no? Esto es una bandera del gobierno, y es algo que creo que marca mucho la característica de lo que es el segundo mandato del gobierno Lula y de lo que podrá ser un gobierno de su candidata Dilma Rousseff, que además fue su ministra de Minas y Energía, que es una experta en temas de petróleo, energía, está muy involucrada en todo esto, ¿no? El otro hecho importante de subrayar es el papel que pasaron a tener, el papel protagónico que pasaron a jugar, aún más el Banco de Desarrollo y los fondos de pensiones de las empresas estatales. Si uno toma las principales compañías brasileñas, que son compañías privadas, ¿no? Pero en todas ellas habrá participación del Banco de Desarrollo, participación accionaria relevante del Banco de Desarrollo y o de los fondos de pensión de las empresas estatales. Entonces ahí hay una alianza, hay un bloque que da cauce a una especie de capitalismo de Estado, que convive con tensiones con un capitalismo de tipo más liberal, ¿no? Y creo que Brasil está diante de una escoja importante. ¿Por qué camino va? Por un camino de capitalismo de Estado, ¿no? O de un camino de un capitalismo más de tipo más liberal, ¿no? Y creo que esto no está puesto de esta manera en las elecciones que ahora se están disputando, pero está subyacente a las elecciones, ¿no? El gobierno aprovechó la crisis de 2008 para hacer movimientos que tienen implicaciones muy importantes desde el punto de vista del dibujo de la estructura industrial brasileña, ¿no? A través del Banco de Desarrollo, incluso con emisión de deuda por el Tesoro Nacional, que repasó los fondos al Banco de Desarrollo, eligieron algunas empresas competitivas brasileñas, globales, para privilegiar estas empresas y hacer consolidaciones en algunos sectores, ¿no? Esto pasó desde el sector de frigoríficos, carnes, hasta el sector petroquímico, ¿no? Y también por papel y celulosa. Entonces, ahora, ¿qué diseño se está armando, ¿no? Algunos pocos grandes grupos brasileños bien sentados en sectores en que Brasil es muy competitivo globalmente, y todo sector que es intensivo en recursos naturales, empresas estas con acceso facilitado a fondos públicos a través del Banco de Desarrollo, ¿no? En alianza con los fondos de pensión de las empresas estatales, ¿no? Y todo esto manejado por el gobierno, ¿no? Entonces, ahí hay un tema importante, y que a mi juicio no es solamente un tema económico, es un tema político, ¿no? Y por eso me parece tan importante la victoria de la oposición ahora, porque esto representaría un quiebre a este bloque de poder que se está formando, ¿no? Y que se puede consolidar
y creo que puede ser prejudicial al juego democrático en Brasil. Hubo gente que argumentó que estábamos en un proceso de mexicanización del país, ¿no? Con un gran partido dominante, ¿no? Como si fuera el nuestro PRI. Hay mucho de exageración en esto, pero en algún momento y esto recién, ¿no? Hubo el temor que estamos nos moviendo en este sentido, ¿no? Un partido dominante, en alianza con grandes grupos empresariales, en alianza con los sindicatos, y ahí una nota de pie de página importante. El gobierno hizo una alianza de hierro con las centrales sindicales, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno? Y esto es interesante porque esto va en contra de lo que decía Lula y el Partido de los Trabajadores cuando surgieron en los años finales de los años 70, inicio de los años 80, ¿no? ¿Cuál era la bandera de lo que llamábamos el nuevo sindicalismo? Estaban en contra del impuesto sindical compulsorio, ¿no? Eran por la libertad sindical, que los sindicatos se financiaran por contribuciones voluntarias de sus bases, ¿no? ¿Qué hizo Lula? No solamente mantuvo esto, pero presentó un proyecto de ley que fue aprobado que permite que una parte importante del impuesto sindical va a las centrales sindicales, ¿no? Y esto representó una entrada de ingresos en las centrales muy importante, muy importante. Y entonces se generó un paisaje político curioso que nunca se había visto, ¿no? Por primera vez en la historia brasileña, en junio de este año, se reunieron todas las centrales, con excepción de una, que es la más chica, en un estadio de fútbol, en la segunda conferencia de las clases obreras brasileñas, y esto se transformó en una demostración de apoyo a la candidata oficial. Entonces, ahí el gobierno, además de generar apoyo popular difuso por sus programas de transferencia, por su buen manejo de la política económica, generó también una alianza muy poderosa involucrando sindicatos, algunas empresas privadas, grandes empresas privadas y su partido, ¿no? Estas elecciones se imaginaban que iban como que a consagrar esto, que esto iba a ser una consagración de este modelo y del lulismo y de Lula por interpuesta persona, ¿no? Por Dilma, porque no se permite una tercera reelección en secuencia. Entonces se presentó una otra candidata que no tenía expresión política ninguna, ¿no? Pero Brasil es un país sorprendente, ¿no? Estamos en segunda vuelta y la diferencia entre los dos candidatos se está achicando. Ahora recién he mirado en mi correo que las encuestas, la más reciente encuesta muestra en términos estadísticos un empate técnico. Al nivel de las provincias, la oposición ganó las dos provincias más importantes del país, São Paulo y Minas Gerais. Ganó también otra, ¿no? Ganó un estado del sur, que es Paraná. Cuando uno toma Paraná, São Paulo y Minas en conjunto, ahí están 40% de la población brasileña. Entonces, la idea de que caminábamos a una especie de mexicanización me parece que está puesta en marcha, ¿no? Está desmentida de alguna manera. Lo que sí hubo fue una oleada oficialista en el Congreso. El gobierno obtuvo la mayoría de 2/3 en la Cámara de Diputados, en el Senado.